Muy buenos días. Este martes 14 de marzo estamos aquí con el nuevo ejemplar circulante de palabra que, dada la fecha, ya está repartido por todo el estado y eso pues beneficia para en dado caso coincidir en la lectura de sus contenidos. Palabra del mes de marzo, en su número 16, trae como contenidos en su índice biografías y autobiografías, la historia de los otros como uno mismo, del escritor mexicalense, Cachanilla, el querido Gabriel Trujillo Muñoz. Es un recuento muy interesante porque desde hace mucho tiempo no leía yo un ensayo en donde se tratase de manera tan puntual el asunto de las biografías y de las autobiografías. Gabriel se encarga de pormenorizar cada uno de los elementos del género y nos trae el análisis de Wisława Szymborska, de Patti Smith y la biografía de Tess Duke sobre Sylvia Plath. Entonces, este largo ensayo se los recomiendo como un banquete de entrada en esta nueva circulación de palabra. Yo hago el acompañamiento de Wisława Szymborska, lo cual a mí me tocó aplaudir su premio Nobel en 1996, en aquel lejano tiempo, y hago un recuento de acompañamiento al trabajo ensayístico de mi querísimo Gabriel Trujillo. De Wisława Szymborska les voy a leer un poema para que se den idea de qué es lo que nos trae esta escritora polaca. Se llama Elogio de los sueños. En sueños pinto como Vermen Valdelf. Hablo fluidamente en griego y no solamente con los vivos. Manejo un automóvil que me es obediente. Tengo talento, escribo grandes poemas. Escucho voces también como los grandes santos. Se asombrarían ustedes de mi virtuosismo al piano. Vuelo como debe ser, es decir, por mí misma. Al caer del tejado, se cae suavemente sobre el verde. No me es difícil respirar bajo el agua. No me quejo, he logrado descubrir la Atlántida. Me alegra antes de morir conseguir despertarme. Y así va ese estilo que se le ha señalado a Wisława, un estilo de la cotidianidad, un estilo muy hogareño, que ya tendrán ustedes oportunidad de repasar. En el ensayo siguiente tenemos la colaboración siempre puntual de nuestro queridísimo Carlos Mongar, con un recuento también ensayístico del escritor Harold Pinter. Harold Pinter, un escritor imprescindible. Es una lectura de esa amenidad que no se aparta del rigor intelectual y de los datos duros y también poéticos que pueden enriquecer esta lectura. Enseguida tenemos las palabras de Daniel Salinas Basabe, en las cuales nos trae una reseña de Work, Las Palabras, este filme ya conocido por la mayoría de nosotros, en donde el juego del escritor está presente. Es un lindo y apreciable documento de Daniel Salinas Basabe. También enseguida ya empezamos en el juego que se baraja la edición, en las cuestiones editoriales. Tenemos Bienales Banales de Enrique Botello, quien hace un análisis sobre todo de estas últimas 30, de los años 90 a la fecha, de qué ha sido y qué ha significado la participación de los fotógrafos en sus entregas a bienales y qué ha resultado de ello. Yo recuerdo muy bien esas venidas de Raquel Tibol, de Felipe Herenberg y de muchos otros, en donde se trataba de darle rumbo a la cultura, sobre todo del noroeste, ¿no? Es una
redacción que nos lleva a evaluar también las cuestiones de la sensualidad y el erotismo en la fotografía. Muy recomendable. Y enseguida tenemos este largo ensayo también de mi apreciable escritor sonorense, académico de la Unison, Fernando Mancillas, que nos trae Walter Benjamin o la totalidad contradictoria y móvil. Es una reseña, así lo voy a llamar, una reseña que puedo decir ensayística, en donde valdría la pena invertir un par de cuartillas o 10 cuartillas para puntualizar esta última joya que tenemos circulando a nivel internacional, que es la biografía más puntual del escritor alemán Walter Benjamin. Walter Benjamin es tratado en estas páginas de una manera muy lúcida, muy pretenciosamente clarificante. Por ejemplo, yo puedo decir, en la entrada de la lectura me encontré con la infancia berlinesa hacia el 1900, que hace mucho no veía yo, y lo acotaba el tema con lo que acababa de escribir sobre biografías y autobiografías, Gabriel Trujillo. ¿Cómo fue posible mezclar el trabajo de la sección de la infancia de Walter Benjamin con sus propios documentos? Y eso, claro está, porque Benjamin se ocupó de ellos en esta infancia berlinesa. Enseguida tenemos también Pandillas juveniles, en 1980, una década perdida, análisis desde la criminología y el pensamiento filosófico de Eric Rodríguez Ochoa, que se une al equipo, a la barra de colaboradores de Palabra, lo cual me parece espléndido, porque su manera de redactar y sus temas que escoge es curioso, y lo voy a decir. A Eric yo lo leí en una página francesa y me interesó el tema y me puse en contacto con él para que nos mandase la versión español que él tenía. Entonces llegamos a un acuerdo de colaboración y ya contamos con él desde este número en adelante, para que los temas también de orden crítico, social, filosófico, teológico puedan tener cabida en las páginas de Palabra. Agradezco a Eric su colaboración y su apoyo, y seguimos con Star Nepantla de nuestro queridísimo Eduardo Cruz Vázquez, que nos trae un tema importante sobre reseña de teatro. Esto lo digo con mucha acentuación, porque dentro del espectro de las artes, las artes etéreas, como es la danza, el teatro, la ópera, tienen cualidades para reseñarlas que están en una especie de interpretación y descripción que lleva mucho de la pluma, ¿no? Aquí con Richard Viqueira, como es con Richard Viqueira, me sentí más enfermo. Eduardo Cruz Vázquez da un recuento puntilloso de lo que es estar en una sala viendo como aficionado al teatro el desarrollo de la escena, y puntualizar sus puntos en esto de esta naturaleza, que Dios juega videojuegos y yo soy Mario Bros. Pasamos con Carlos Blas Galindo, que es nuestro colaborador muy puntual en artes plásticas, y nos habla del trabajo plástico del gran Vladi. Vladi, un disidente al interior de la disidencia, el cual fue una aportación, un documento leído en el conversatorio Vladi, una visión crítica, efectuada en la sala José Clemente Orozco del Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Vladi, por lo que yo recuerdo a lo largo de estos 40 años, Vladi fue el maestro de varios artistas plásticos avecinados aquí en Ensenada. Bienvenida a la colaboración de Carlos Blas Galindo, y pasamos ahora a esto que me parece también una entrega
dentro de lo recreativo formal, que es la entrevista que realiza Janet Sánchez a la pintora, a la artista plástica, a la promotora cultural Rocío Hosman, una rebelde con causa. Ahí puntualiza más bien Janet Sánchez esos pormenores que vienen siendo la primera etapa juvenil y creativa, las apuestas al arte, y cómo luego, ya entrando al mercadeo, cómo debemos ingeniárnoslas con sutileza, para hacer que nuestra obra artística sea reconocida. Se lo recomiendo. Rocío Hosman, compañera de nuestro gran poeta mexicalense, nacido en Tecate, Francisco Morales. Y cerramos esta edición con Fragilidades de Ileana Hernández, que estamos en la contratapa, y ahora que se ha venido, porque se ha sido publicitado no solamente por los medios a nivel internacional, sino porque su obra se puede encontrar ya en librerías, manejada por Tauros. La vida contemplativa de Byung-Chul Han, que hemos estado dando en diferentes críticas a lo largo de estos 16 números en palabra, y que en este artículo, Fragilidades, Ileana Hernández nos pone en tono con su contenido. Bueno, pues esto ha sido lo que tenemos por palabra, pero antes de irnos, recordarles que hace 12 años Palabra, como suplemento cultural, volvió a circular después de 1984-85, en la primera etapa del Vigía, y se pudo recuperar el 13 de marzo, el próximo fin de semana, 13 de marzo, para su circulación. Duramos hasta 2016, lo recuperamos, y ahora el 14 de noviembre del año pasado soltamos el primer número como revista cultural. Ustedes recordarán tapas como la siguiente, de Ramiro Padilla, de nuestro gran colaborador y primera pluma, lo que fue Federico Campbell en Palabra, uno de sus impulsores de raíz. La documentación puntual, caras conocidas, Delfín, Eduardo Cruz Vázquez, Norberto Bobbio, estas tapas que aún ilustran nuestro queridísimo Leonel Flores, una de esas llegadas aquí en este mismo lugar, donde nos dio la oportunidad de hacer Palabra. Nuestro hombre en Italia, Ferdinando Siana, Rafa Saavedra, qué caray, tantos, logramos cuando éramos semanario, logramos la totalidad de 300 y pico de suplementos. La fortuna de hoy es que hoy nos tenemos como revista mensual con 24 páginas en una edición completa y a color. También quiero recordarles, después de repaso por las portadas de lo que fue el suplemento cultural Palabra, antes de convertirse en revista, que también el suplemento revista, la revista literaria, cuenta con su departamento de edición. Hay que recordar que tenemos 4 libros en librerías circulando a nivel estatal: El elogio de la resaca, de nuestro amigo Gerardo Sánchez, colaborador de esta casa, El Vigía. El siguiente fue Obituarios intempestivos, de mi autoría, en donde hago 3 ensayos biográficos de Albert Camus, Ana Politkovskaya y mi relación con el cantautor Facundo Cabral. Esos 3 ensayos biográficos están aquí. Y también tenemos Ni libro ni árbol de hijo, periodismo, arte y literatura, de quien fuese uno de los grandes pilares del suplemento cultural Palabra, que es Erandi Rojas. También lo pueden encontrar en librerías. Y ya como revista también sacamos a circulación este largo ensayo biográfico de Jim Morrison, que también lo pueden encontrar en librerías.
Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Palabra con el número de abril. Muchas gracias.